Yo soy un fiel creyente de que cualquier persona puede crear historias que puedan causar miedo. Honestamente no es difícil perturbar y asustar a una persona. Y lo que más miedo ha causado consistentemente en épocas actuales son los horrores analógicos. Esas cintas al estilo de multimedia perdida y encontrada, como el catálogo Mandela o Gemini System. Por eso me sorprendí mucho cuando me recomendaron en los comentarios ver esta serie de horror analógico que ya viene originalmente en español, llamado Sedna. Creado originalmente en TikTok por el usuario El Mundo de Alex, esta serie empezó de una forma y ahora ha tenido una llamada segunda temporada. Y aquí cubriré ambas. Primero déjame decirte, la serie tiene sus errores muy marcados, pero lo que haré en este video es cubrirla con completa seriedad y respeto, y luego dar mis opiniones y recomendaciones al creador al final. Si ya te viste la serie y solo quieres mis opiniones, salta al final del video. Comenzaremos con la primera temporada entera, que ya está en YouTube y la encontrarás en el comentario fijado y en la descripción del video. Aquí tienes a Sedna. La historia inicia presentándonos a Sedna, siendo este un planeta recién descubierto, enano y aparentemente uno de los últimos en ser descubierto por nosotros. Este estado de ser recientemente encontrado lo vuelve susceptible a contraer cualquier cosa del sistema solar, y desafortunadamente nos cuentan que esto ya sucedió, mostrando una aparente transformación de nuestro enano cuerpo estelar, con la imagen posterior que nos enseña lo siguiente. Como se pudo ver en la imagen, Sedna ha desarrollado una boca humana. La teoría principal indica que esto es debido a la radiación cósmica. Y no solo eso, ahora su órbita está cambiando extraordinariamente rápido, con movimientos tan drásticos e incalculables. En cuestión de días, Sedna se movió completamente. Y por cierto, si nos vamos a lo científico, la órbita de Sedna es aparentemente la más lejana de todo el sistema solar, con un punto más lejano de aproximadamente 973 unidades astronómicas de distancia desde el Sol, en su punto más lejano, como puedes ver en la imagen en pantalla. Ahora, la luz solo puede recorrer 173 unidades astronómicas en un día. Si yo hago una línea aquí desde el Sol hasta el afelio, que es el punto más lejano de la órbita de un planeta, esta línea equivale a 973 unidades astronómicas. Si pongo esta línea en dirección a Plutón, como si fuera una sola línea recta, y ahora haré otra que simplemente será la mitad. Lógicamente esto equivale a 486 unidades astronómicas, que es la mitad de 973. Y luego a esta línea le pongo la mitad de esto, para 243 unidades astronómicas. Ahora espera, por favor, que tengo un punto muy importante. Recuerda, la luz viaja 173 unidades astronómicas en un día. De estos 243 le quitaremos aproximadamente un 30%. Y aquí tenemos graficada la distancia que recorrería Sedna si viajara a la velocidad de la luz. Si hago una línea recta desde el Sol en la imagen, puedes ver que si Sedna viajara a la velocidad de la luz, lo máximo que podría llegar en un día es a esta línea. Ahora veamos nuevamente la imagen después del supuesto día del nuevo viaje de Sedna. Como acabamos de ver en la imagen, Sedna es claramente más rápida que la velocidad de la luz. Este hecho para mí fue lo más terrorífico de todo esto. Y sí, estoy completamente seguro que fue sin intención, pero nadie más lo ha mencionado. Sedna es relativista, confirmado, y con esto se solea el SNK-verso. Continuamos con el ARG. Sedna ha consumido a Plutón con sus dientes humanos gigantescos, destruyéndolo y asimilándolo, creando un nuevo ente con 3 ojos y una dentadura aún más grande. La última imagen de la cinta nos muestra un punto de vista a esta nueva fusión entre Sedna y Plutón, con Neptuno en su mira, el gran planeta azul directamente en su trayecto. Un personaje anónimo le informa a una audiencia desconocida, hasta para él mismo, sus observaciones en el firmamento. Nos menciona que hasta los noticieros lo están mencionando, pero el consenso general de la humanidad de encontrar una entidad planetaria con dientes humanos y ojos detrás de Neptuno es considerado solo una broma pesada y no le dieron importancia.
Lo último que podemos ver es cómo Neptuno, ser demasiado grande para ser devorado, es a su vez infectado con lo mismo que mutó inicialmente a Sedna, formando ahora una dentadura en el gigante azul. Se nos da al fin un nombre para este fusionado ente entre Sedna y Plutón, llamado Sedna-Plutón. Y la forma en la que Neptuno fue infectada es debido a un gas altamente tóxico que sale de la boca de nuestro fusionado planeta. Neptuno le da un mordisco a Urano, pero es descuidado y un trozo restante del planeta cae en Saturno, un trozo que antes de llegar termina de mutar por su infección, provocando inevitablemente la infección de Saturno. Se nos revela que, de alguna forma, el tamaño del planeta influye sobre si desarrollan o no su propia conciencia, por lo que no nos estamos topando con una mente de colmena interplanetaria. En este universo condenado esto es una muy buena noticia. Y una mejor aún es que Saturno ha decidido robarle a Júpiter en su rol de protector del sistema solar y decide usar su magia infecciosa planetaria cósmica para arrojar sus lunas contra los villanos. Cosa que provoca que el mismo universo moldee su existencia para permitirle a Sedna-Plutón preguntarle a Neptuno si escuchó bien la inevitable traición de Saturno. Con el sacrificio de sus queridas lunas y condenándose a una existencia entera en aislamiento. Pero no todo es bueno, y un trozo infectado de Sedna desafortunadamente va en dirección a la Tierra, y ahora sí no hay nada que pueda pararlo. Y ahora es que se nos revela que nuestro narrador es un individuo de 37 años que ha estado estudiando con unos amigos este gas tóxico que ha caído a la Tierra y ha mutado nuestra superficie de maneras horripilantes. Nuestro protagonista tiene capturado a una persona mutada y nos dice la excelente noticia de que el arma para contrarrestar las mutaciones pronto estará lista. Lastimosamente, la última cinta solo nos indica que todo fue un sueño. El sistema solar está intacto, listo para infectarse de nuevo. Como una partida de un juego que acabó y simplemente se repite el escenario. Este sería el ARG de Sedna, el más conocido, pero el creador ha subido un TikTok, la denominada segunda temporada de Sedna. Más bien es un reboot de la franquicia, con más presupuesto, más actores de reparto y dirigida por Guillermo del Toro. Vemos esta segunda parte y adentrémonos en el universo de Sedna. Tenemos una presentación similar, pero se nos revela un actor clave, la mente maestra detrás de todo esto. Hay una estrella desconocida que tiene una energía radioactiva nuclear también desconocida, y esta se expande por todo el universo, mutando todo a su paso. Y lógicamente el primer afectado en camino a nuestro sistema solar es el planeta más lejano, Sedna, y con esto ya tenemos el verdadero origen de la mutación planetaria. Aparentemente, la mutación consta de 3 fases, de las cuales la primera consiste en el aumento de tamaño, crecimiento descontrolado en toda la superficie de tejido muscular y óseo, y cambios en la órbita, con la última imagen mostrándonos superficies de Sedna tomadas por el aparente tejido muscular creciente. Sedna sigue mutando y gracias a la invención de un telescopio de rayos X, se aprecia el crecimiento óseo de material dentario similar al humano en la superficie de Sedna, con su metamorfosis completa más adelante, luciendo su tétrica sonrisa.
Además, todos los demás planetas transneptunianos han sido infectados. Sedna se dirige a Urano y nos revela que el objetivo de este horror planetario es específicamente eliminar la Tierra. Sedna se alió con un planeta anónimo y acaba de infectar a Neptuno y a Urano, los cuales manifiestan su transformación con un ojo enorme en su superficie, observando a la Tierra directamente. Neptuno devora a Urano y logran infectar a Saturno, pero lo que sucedió en la primera temporada es un evento canónico y Saturno traiciona a los demás cuerpos planetarios malévolos con el sacrificio de sus lunas, provocando a su vez que un trozo de Sedna viaje en dirección a la Tierra, infectando nuevamente a nuestro planeta hogar y alterando nuestra existencia permanentemente. Las últimas 3 cintas nos muestran desde una cámara dañada, como incluso la propia cámara puede ser afectada por los llamados carneiófagos, con sus tipos de mutaciones y su nivel de peligro. Lastimosamente la transmisión se corta y nos quedamos en la incógnita de saber qué sucedió, dándole fin aparentemente a nuestro mundo con la victoria de Sedna. Y esto es todo hasta ahora. El autor aparentemente sacará una parte 2 de la segunda temporada y tendrá que ver con el Sol, pero por ahora hasta aquí. Bueno, si llegaste hasta aquí, o adelantaste, déjame darte mi opinión y ciertas recomendaciones para que esta serie de horror analógico en serio asuste mucho más. Primero, lo más probable es que haya sido creada por un niño y teniendo eso en cuenta está excelentemente bien. El autor se nota que ha visto muchísimos proyectos de horror analógico y entiende bien el ambiente. Creo que el origen de la historia se puede modificar en 1000 maneras, empezando con el hecho de que estrellas con propiedades de modificar la materia planetaria con sus rayos solares son algo que probablemente ya exista, siendo estas las estrellas de materia extraña. Ya hice un video sobre esto, por cierto. Si vas a darle a Sedna propiedades de materia viva, de alguna forma deberías justificar que se mantenga viva. El tejido muscular y óseo se haría añicos con la radiación cósmica normal, sin contar el frío absoluto del espacio. Aparte, Sedna demora más de 11.000 años en dar una vuelta al Sol. Está tan excesivamente lejos de todos los demás que necesitaría cambios demasiado irrealistas, como ya te mencioné, con la velocidad de la luz. Ahora, yo recomendaría explorar más el hecho de que Sedna es muy probable y realísticamente uno de al menos 50 otros cuerpos similares en la zona donde se encuentra. Claramente te gusta el concepto de planetas vivientes. ¿Qué te parece si Sedna es realmente un planeta sondeador? Y ahí atrás hay una colmena de varias docenas de exoplanetas más, que de alguna forma están conscientes y su forma de propagación es eyectar fragmentos de sí mismo a los demás planetas. Que la historia inicie con Sedna eyectando un fragmento diminuto hacia Plutón. Puedes incluso mencionar que los fragmentos sean cilíndricos y pequeños, amarrando la historia con Oumuamua, y que este sea solo un intento anterior fallido de infectar la Tierra. Y cuando eventualmente infecten la Tierra, podríamos justificar que se trata de una mente de colmena extremadamente sensible al calor, y su forma de propagación y supervivencia en el frío, justificando este hecho. El hecho de que entren a la Tierra, que esté cubriendo la atmósfera de alguna forma, y ahora tenemos criaturas que solo pueden salir en la noche y que solo sobreviven inicialmente en los polos de nuestro planeta, para ganarnos terreno tapando más y más la luz solar. Algunos en complejos sistemas subterráneos. Aquí nos podemos hasta desglosar en formas de vida parasitarias que viven dentro de nuestros cuerpos. Podrías literalmente sacar inspiración de Dead Space para cosas así. Ahora, si te gusta la idea de planetas gigantes que devoran a los demás planetas, podrías decir que la consistencia es más gomosa y no sólida, absorbiendo planetas mucho mayores como Júpiter al estilo Majin Buu.
De cualquier forma, la historia ahora mismo está en pañales, pero el creador tiene la idea y con un poco más de contexto y guía podría crearnos una historia que rivalice a Gemini. O simplemente tomarlo como una historia absurda y entretenida y disfrutarla por lo que es. Y eso es todo por ahora. Soy el Dr. Mix y nos vemos en la próxima.